El cartel rojo de aire se enciende y del otro lado estamos en comunicación con Lucho Fabri, a quien ya hemos introducido, presentado, pero es doctor en ciencias sociales y principalmente un referente en la lucha feminista para pensar y transformar el rol de la masculinidad. Te doy la bienvenida en Algo con R. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias por esta comunicación. Luciano, vos como coordinador de múltiples talleres de varones antipatriarcales, organizás actividades y orientás por esa praxis. Quería preguntarte cómo comenzás esos talleres, esos seminarios que haces con varones, las primeras nociones que das para pensar y prácticas que propones. Bueno, en principio creo que una buena práctica pedagógica es comenzar por la pregunta, y una pregunta que suele funcionar para empezar a advertir en qué medida los varones también estamos atravesados por el género, por los estereotipos y por los mandatos, es la pregunta acerca de qué escuchamos decir sobre cómo debe ser un hombre o cómo debe ser un hombre de verdad. ¿Dónde lo escuchamos? ¿A quiénes se lo escuchamos? Y a partir de esa pregunta muy simple, empieza a haber un ejercicio de reconocimiento por parte de los participantes de estos talleres, en general cuando hablamos de talleres dirigidos a hombres, acerca de los procesos de socialización de géneros, ¿no? Por eso preguntamos, no es qué le parece a ellos cómo debe ser un hombre, sino qué escucharon decir al respecto. Y ahí empiezan a aparecer todos los mandatos de autosuficiencia, de heterosexualidad, de control, de competitividad, de aguante. Y cómo eso lo escucharon en muchos casos de sus adultos de referencia, ¿no? De sus padres, madres, maestros, entrenadores deportivos. Eso es un ejercicio que nos permite empezar a hacer ese reconocimiento, que rompe con algo que está bastante instalado en el sentido común dominante, que es que los hombres no tenemos género, y cuando se habla de género se habla de mujeres y de otras personas LGTB. En esto de lo que estuvo pasando estas últimas semanas, hemos visto en tantas organizaciones que hay un error de concepto en creer que ser de izquierda ya nos facilita superar esas prácticas y miradas machistas que mencionaste recién. ¿Qué tipo de prevenciones, acciones te parece que desde las organizaciones populares, movimientos sociales, agrupaciones, podemos implementar para pelear contra lo patriarcal en nuestras estructuras? Bueno, a ver, yo trabajé mucho al respecto, no solo porque me considero militante de esos mismos universos organizativos desde hace más de 20 años, sino porque mi tesis doctoral fue sobre procesos de despatriarcalización en las organizaciones populares. Y justamente lo que identificamos en esa tesis, y hablo en plural porque la hice en diálogo con referentas feministas de organizaciones, es que la definición o la declaración de antipatriarcado por parte de las organizaciones es solo una etapa. No digo el comienzo porque también llegar a esas definiciones fue muy costoso y implicó un trabajo de militancia y de incidencia muy importante por parte de las compañeras feministas de esas organizaciones, pero tampoco es el punto de llegada, ¿no? Declararse antipatriarcal quizás implica el desafío de enunciarlo y después ver cómo acortamos la brecha entre el dicho y el hecho, si se quiere. Ninguna organización va a llegar a ser antipatriarcal en la medida en que el sistema lo siga siendo, así como ninguna persona se deconstruye al 100% en el marco de una cultura que sigue siendo patriarcal, ¿no? Es un camino que, si se quiere, no tiene fin o no tiene punto de llegada, pero que sí supone una serie de desafíos, y creo que el desafío más grande, por no meternos en tanto detalle, porque sería una conversación muy extensa, tiene que ver con que el conjunto de la organización, y no solo algunas mujeres,
destinen tiempo y energía a formarse y a reflexionar sobre estos temas. Yo creo que el mayor obstáculo que tenemos las organizaciones populares para erradicar muchas de las prácticas machistas que subsisten al interior tiene que ver con que la gran mayoría de los hombres no considera que es un tema que le corresponda, no invierte tiempo en leer literatura feminista como sí lo hace respecto a otros temas que considera así más relevantes, tengan que ver con la explotación de clase, con la cuestión climática, energética, económica. Siempre el género pareciera ser una cuestión accesoria, secundaria, optativa, sectorial, y en cuanto no cambiemos esa concepción, va a estar difícil, digamos, que nos podamos como involucrar de manera genuina, no solo en una aproximación intelectual, sino también complementando esa aproximación con una construcción de una confianza práctica y afectiva, estando cerca de las luchas feministas y de las disidencias sexuales y permitiéndonos una escucha muy sensible y muy activa de las experiencias de las personas oprimidas, porque quizás no nos reconozcamos como tales, pero escuchar sin menospreciar, sin creer que están exagerando, sin minimizar, sin victimizarnos, es una manera en la cual los sujetos que fuimos socializados en posiciones de privilegio podemos no experimentar esa misma opresión o en la misma medida, pero sí al menos podemos reconocer su importancia, ¿no? Digo, pareciera en muchos casos que los hombres consideramos que lo que no nos pasó, no pasa, un poco como ubicándonos en el centro de la experiencia humana, y reconocer que pasa a las otras, a lesotres, a otros también, aunque no nos pase en carne propia a nosotros, es una manera también de desplazar la autoridad epistémica sobre las experiencias. Uy, lo perdimos ahí. Bueno, él está... Ahí está. Sí, se perdió la última parte. Hola. Sí, ahí está, Luciano, te perdimos la última parte, los últimos 10 segundos. Pero bueno, me da paso... No. Sí. Sí. Te escucho, dale. Bueno, no, que justo esto que decías, la importancia dentro de estas organizaciones que somos, ¿no? En los movimientos sociales, la formación interna, el pensarnos como grupalidad, pero también pensaba en este argumento tan común desde hombres de... ahora sí se cortó, parece. Bueno, Luciano está desde Rosario dirigiéndose a algún lado, él posiblemente por eso entra y sale la señal. Es interesante escucharlo porque es alguien que está hace muchos años en esta trayectoria de pensar la masculinidad. Recién cuando preguntaba por lo que es dentro de las organizaciones sociales, los movimientos populares... ¿Y estamos conectados ya? Una idea, si se quiere, o algo para detectar y cómo trabajarlo, es esa formación interna, pensar nuestra comunicación al interior de las organizaciones y también que los referentes sean desde abajo, de algún modo quienes tienen que dar cuenta del ejemplo, de hacer carne esa revisión de los mandatos de masculinidad, ¿no? Que esas formas de comunicación sean les dirigides, las bases de las organizaciones, quienes también puedan señalar esas violencias internas, formas de ser varón, como decía Lucho recién en la comunicación. Y yo me preguntaba, porque algo que él dijo, ¿no? Bueno, dentro de las organizaciones formarse en el feminismo es tan importante, es lo que nos ha permitido comprender los micromachismos, comprender las muchas maneras que hay de silenciar a mujeres, a oprimides, pero también en qué pasa con la masculinidad fuera de los movimientos, de las organizaciones, donde aparece, es muy común esto que hemos escuchado recientemente con los femicidios,
¿no? De, bueno, ¿a mí qué? Al que hay que ir a buscar es al femicida, si yo nunca golpeé, cosas por el estilo. Y que hay una línea de continuidad, ¿no? Entre esas formas de pensar, de sentir, de vincularse, que son machistas y que en algunos casos emerge como maltrato reiterado, violencia. Ah, ¿me escucha ahí Lucho? ¿Está del otro lado? Si no, continúo con esta idea un momento a ver si... ¿no? Bueno, que esa línea de continuidad entre el micromachismo, lo que percibimos en los vínculos, en los grupos que nos rodean, y que sí, es cierto que no es lo mismo eso que el femicidio, pero que hay una línea de continuidad en la estructura social. Entonces, ahí Hola. también... Hola, Luciano. ¿Está allí Luciano desde Rosario, escuchando? Yo les estoy escuchando. Ah, ok. Te escuchamos también. Perdón. Sí, no estoy en Rosario, estoy en una zona semirural y por eso es que la señal va y viene. Disculpe. Ah, ok. No hay problema. Gracias de nuevo por la comunicación. Mencionaba en los casos de hombres que dicen, a mí, bueno, yo simplemente soy un chabón más, no soy el femicida. Y acá lo que decía es que hay una línea de continuidad, ¿no? Tal vez entre la masculinidad del que no es femicida y en aquellos lugares, aquellos cuerpos donde sí emerge el maltrato reiterado, la manipulación, la violencia física o directamente el femicidio. Si nos ayudás un poco a enunciar mejor eso que acá digo como una línea de continuidad y ya, a hacerla más visible. Sí, en principio creo que hay muchas cosas para decir al respecto, pero me quedo con dos, ¿no? Una, el poder, digamos, como pensar en que no se trata simplemente de eludir la responsabilidad sobre las violencias que se ejercen sobre las mujeres solo por el hecho de no ejercer sus expresiones más crueles y extremas, ¿no? Digo, que no seamos femicidas, violadores o abusadores no quiere decir que no tengamos que hacernos la pregunta acerca de en qué medida podemos estar abonando a la reproducción de un orden patriarcal que es desigual y violento. Esa pregunta le cabe a todo el mundo, independientemente de su género. Y por supuesto que nos cabe más aún a los hombres cisgénero. Pero al mismo tiempo, y diría complementaria, entendiendo que hay una responsabilidad política en discusión y no solo un posible análisis conceptual, ¿qué hacemos para que los otros no sean femicidas entonces? ¿No? Está, perfecto. Vos no sos femicida, felicitaciones, no sé qué decir al respecto, ¿no? Está bárbaro que uno no llegue, digamos, a los ejercicios extremos de violencia. Incluso en el caso de que uno pueda decir, no, ni siquiera en otras violencias más sutiles, ponele que fuera el caso, aunque seguramente estemos como necesitando afinar ahí como el ojo para percibir en qué medida podemos estar reproduciendo violencias más sutiles o imperceptibles, como por ejemplo son los micromachismos, pero en el caso de que no, de que digamos, bueno, efectivamente, yo la verdad que vengo haciendo muy bien mi tarea y no reproduzco este tipo de violencias, ok. Además, ¿qué hacemos como actores políticos, militantes? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Sobre todo de personas que somos parte de organizaciones, para evitar que otros hombres sí lo hagan. ¿De qué manera, digamos, generamos espacios de diálogo, de reflexión, de incidencia política dentro de los lugares que habitamos, que en general, en muchos casos, digamos, tienen que ver con una escucha diferencial que logramos como varones por parte de otros varones, para que no basta la conciencia tranquila, que en muchos casos es bastante individualista y liberal, sino para incidir en que otros no ejerzan ese tipo de violencias, ¿no? ¿Cómo rompo con ese sistema que todavía garantiza que una mujer sea asesinada en nuestro país cada 31 horas por motivos de género? Me parece que ahí también hay una pregunta que tiene que ver no solo con lo que hacemos o dejamos de hacer en términos individuales respecto a las violencias de género, sino también qué hacemos para que nuestros congéneres dejen de ejercer las violencias que evidentemente todavía generan, porque si no, no tendríamos la estadística que tenemos. Claro.
Te quiero preguntar a lo mejor algo un poco más de tu recorrido, ¿no? En tus vivencias, en el relato de tu línea de tiempo personal. ¿Qué experiencias fueron haciendo que milites por la transformación antipatriarcal? En línea con esto que decías, ¿no? Que bueno, no es solo un yo mismo, sino también toda una estructura que me resulta desagradable. Entonces, en esta lucha contra el machismo, si tenés ahí como algún recorrido que narrás. Sí, que es un poco largo. Me imagino. Pero fundamentalmente tiene que ver con poder, digamos, asumir que ahí hay opresión. Yo creo que en muchos casos pareciera que nos tomamos un poco a la ligera de que se trata la cuestión de género, ¿no? Entendiendo que parece que eso es un fenómeno cultural que de algún modo nos constriñe en nuestras libertades y nuestra autonomía, pero no lo percibimos lo suficientemente injusto como para que nos conmueva en accionar práctico, ¿no? Y creo que ahí hay un déficit de empatía, digamos, por parte de los varones respecto a esta problemática. No nos conmueve como nos conmueven muchas otras, salvo en aquellas circunstancias donde las compañeras se encargan de que la prioridad de su narrativa sea interpelarnos e incomodarnos a nosotros, ¿no? Cuando se dan femicidios resonantes, que de algún modo se vuelven omnipresentes en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las conversaciones públicas, tenemos como espasmódicamente una reacción de involucramiento, y ahí salimos a hablar de lo que los hombres deberíamos estar haciendo en relación a este tema, pero no es algo sostenible en el tiempo, ¿no? Fijémonos la comparativa entre cuántos varones salieron a hablar el 3 de junio sobre lo que los varones deberíamos hacer el 3 de junio y cuántos de los mismos varones salieron a hablar cuando fue denunciado Nacho Levy. Parece selectivo, digamos, como el momento en el que vamos a hablar, cuando se vuelve muy concreto, ¿no? Cuando tiene nombre, apellido, rostro y cercanía, se hace bastante más difícil ponerle voz y cuerpo, digamos, a eso que nos incomoda. Y en mi caso particular, haber empezado a militar a principios de los 2000 en la universidad y haber tenido mucho contacto con las mujeres de los espacios piqueteros y de los movimientos sociales en esos mismos años, me llevó a tener, digamos, como mucha cercanía y a hacer esos dos movimientos que mencionaba hace un rato en la conversación, ¿no? Por un lado, a que me despierte una curiosidad que me llevó a dedicarme a entender, a leer, a estudiar al respecto, y en simultáneo a construir una complicidad práctica y afectiva, digamos, con esas compañeras que hizo que el compromiso trascendiera esa curiosidad inicial para transformarse, digamos, en un campo de acción y de militancia, que no es el único en el cual intervengo, pero sí ha devenido un poco como el prioritario, ¿no? Muchas gracias, Luciano, por esta comunicación. Sé que ahora tenías otra actividad que hacer, así que no voy a robarte más tiempo, pero quiero agradecerte mucho por el momento que te tomaste para charlar con FM La Tribu. No, por favor, gracias a ustedes. Disculpen los inconvenientes, espero que en otra oportunidad podamos conversar sin tanta interrupción. Desde luego, será un placer, y cuando andes por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, sos bienvenido a FM La Tribu y en especial Algo con R. Sería un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo. Lucho Fabri desde las afueras de Rosario. Hay bibliografía de él, también charlas en YouTube para quienes nos interese esta lucha contra lo patriarcal que habita en nosotros, en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad. 11 31 260 887. Registren el WhatsApp de La Tribu.